Amada iglesia, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno poder reunirnos una vez más y poder compartir la palabra de Dios en este tiempo acercándonos al trono de la gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y vamos a ver los versículos del 14 al 18. Marcos 16, del 14 al 18, dice así la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una de las características del Evangelio de Marcos es que era muy pragmático. Eh, Iba mucho a la acción. El Espíritu Santo inspiró a Juan Marcos para escribir este evangelio. Dicen los historiadores que Pedro tuvo mucho que ver, o sea, Pedro le dictó muchas partes, le explicó muchas partes a Marcos para que él pudiera escribir este evangelio, y obviamente el Espíritu Santo estuvo dentro de todo esto. Sin embargo, Lucas fue más detallista. Lucas fue un poco más detallado al hacer su estudio del Evangelio. Y entonces claramente estos pasajes hacen alusión a Lucas 24, versículos 36 al 48, que quisiera también leer. Lucas 24, donde da un poquito más de detalle en sí de lo que Jesús les encarga a los discípulos. Lucas 24, del 36 al 49. Lo voy a leer, dice así. Lucas 24 del 36 al 49 dice, mientras ellos estaban aún de estas cosas, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas entonces, como ustedes pueden ver, da un poquito más de detalle, ¿verdad? De lo que fue esta gran comisión, de lo que Jesús les encarga a los apóstoles, que era anunciar estas buenas noticias. Y por eso es que este devocional se titula Buenas Noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Amados, cuando tú tienes un acontecimiento triste, trágico, sea enfermedad, sea la pérdida de un familiar, de un amigo, cuando pierdes algo, cuando extravías algo, cuando pierdes dinero, cuando pierdes algo valioso, cuando te roban, qué sé yo, cosas que pueden ocurrir en la vida, cosas que no estamos libres, nadie está libre de este tipo de situaciones. Uno tiende a sentirse triste, desanimado, tiende a sentirse desmoralizado, que era algo que en este momento los apóstoles y la gente que conocía a Jesús estaba sintiendo. Ellos estaban totalmente desanimados por la muerte del Señor. Habían visto morir a su maestro y estaban pensando, estaban en una crisis emocional. ¿Qué fue de todo lo que Él nos dijo? No era verdad. Fuimos mentidos, fuimos engañados.
Y entonces es cuando Jesús se les va a aparecer a ellos. Dice que estaban hablando de las cosas que habían ocurrido y Jesús se pone en medio de ellos, aparece de repente. El Jesús resucitado se aparece y ellos nuevamente, al igual que las mujeres, como vimos el día lunes, se espantan, se asustan y pensaban que veían un espíritu. Como ya desde ese tiempo, ¿verdad? Hace tantos siglos, ya la gente pensaba en esto de los fantasmas, los espíritus, etcétera, etcétera. El hombre tiene conocimiento de lo espiritual. Pero vean ustedes, amados, y eso es algo que tenemos que ver, algo que no tenemos que hacer es dejarnos llevar por nuestras creencias, dejarnos llevar por los pensamientos post acontecimiento. Yo he tenido a lo largo de mi vida, y yo sé que usted también que me está viendo, diferentes circunstancias difíciles, cosas trágicas que nos han pasado, desde la pérdida de un familiar hasta cosas tal vez pequeñas como una equivocación, qué sé yo. A veces nos han ofendido, a veces nos han calumniado, todos hemos pasado por ese tipo de cosas. Pero algo que es muy importante es qué es lo que yo pienso después de esta situación, cómo quedo, cómo quedan mis pensamientos, qué tipo de razonamientos y conclusiones yo llego después de que algo trágico o algo malo o algo que no me gustó ocurre. Entonces los discípulos, y creo que era humano, era muy humano sentirse así, aún estaban hablando de cosas como que, ¿qué es eso que se apareció Jesús? Pero si Jesús ha muerto, ¿cómo es posible que Jesús yo lo he visto morir? Lo cual era normal. La resurrección no es algo que uno ve todos los días. Sin embargo, ellos todavía estaban en un espíritu triste, como los dos discípulos que iban a Emaús. Y entonces, para poder vencer esto, tiene que aparecerse el mismo Señor Jesús resucitado. Y obviamente ellos se espantan, se asustan, pero Jesús les muestra y les hace entender que Él era el Mesías. Y es curioso, porque les hace ver sus manos, les hace ver sus pies, y aún así dice, no lo creían. Dice que como todavía estaban de gozo, no lo creían porque estaban maravillados, y entonces pide de comer. Habiendo resucitado, no soy un espíritu, dice, pide de comer, come, bebe delante de ellos, y dice en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Recién cuando Él les explica la escritura, cuando Él, así como con los discípulos de Maús, va a hacer un recuento desde Moisés y les empieza a explicar, recién se les abre el entendimiento y la fe en el Hijo de Dios, en el Cristo que padeció y que resucitó al tercer día. No fue cuando les mostró los agujeros en sus manos y en sus pies. No fue cuando se les apareció de la nada. Hay gente que dice, si Dios se me aparece, yo creeré en Él. No, como lo mismo Tomás. Si yo veo que Dios hace crecer un árbol acá, yo me vuelvo pastor, como una vez escuché a una persona decir. Y entonces, no es así. Por más que uno vea un milagro, es cuando uno cree en la escritura, cuando uno cree en el Evangelio, cuando realmente va a creer. Porque mis amados, el Evangelio son buenas noticias. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es anunciar esas buenas noticias al Jesucristo resucitado. No tratar de convencer con milagros, no esperando que encuentren el arca de Noé en el monte Ararat para que al fin el mundo crea. No se trata de que encuentren el arca perdida o de que la evolución se equivocó. No, no se trata de eso. A veces queremos pero hay que demostrar que el carbono 14 es fallido, queremos demostrar que el mundo solo tiene 6.000 años y no millones de años, y cuántas cosas así, cuando en realidad es una cuestión de fe, es una cuestión en que nosotros tenemos que predicar el Evangelio y que Jesucristo, de una manera sobrenatural, por medio de la Escritura, va a hacer entender a la gente y les va a abrir el entendimiento para que crean en el Evangelio. ¿Cuántas veces usted ha discutido con alguien tratando de convencer, tratando de hacerle entender que cree en Dios, pero no es así? Es que simplemente tiene que
escuchar las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo ha muerto en la cruz, pero que ha resucitado al tercer día y que ahora Él nos ofrece salvación. Esas son las buenas noticias. Amados, y esa es la obra de Dios. Note que cuando recién creen y entienden, recién les da la gran comisión, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, y vosotros sois los testigos. Y les hace la promesa del Espíritu Santo. Pero no fue antes. Si uno comisiona a alguien que no ha entendido realmente qué es el Evangelio, que no ha entendido las buenas noticias, entonces no lo va a hacer. Por eso qué importante es que tú, mi amado, que estás escuchándome, que estás viéndome, entiendas las buenas noticias. Jesucristo está vivo y Él quiere que su evangelio, que sus buenas noticias, que su noticia de salvación, que la salvación que le ofrece sea predicada, perdón, a todo el mundo, a todas las naciones, y tú, mi hermano, eres un gran instrumento de Él. Pero no pretendas hacer la obra de Dios sin ser un hombre o una mujer de Dios, porque simplemente va a ser una carga para ti. Muchas veces nosotros pensamos o queremos o ¿qué podemos hacer? Cuando en realidad es simple. Son buenas noticias. Una vez más, si tú te enteras que te has ganado una mansión, 5 carros último modelo, miles y millones de dólares, voy a usar un ejemplo de material, y te dicen, mira, es una buena noticia, te has ganado esto, yo me lo he ganado, te lo has ganado, y tratarían de convencerte y decirte, oye, ya pues, pero cree, te estás ganando, o tú dirías, qué bien, qué bien, y te dicen, puedes compartir esto con otros. Tú vas y dices, oigan, ya pues créanme, créanme. Tratar de obligar a otros a que acepten algo, una buena noticia. No, la buena noticia es una buena noticia. Oye, quiero compartirte algo. Pero quien no la predica es porque realmente no siente que es una buena noticia. Quien dice, ay, qué flojera, ay, qué miedo. Creo que no estás entendiendo qué es predicar el Evangelio. Las buenas noticias se toman como tales y se comparten como tales. Y eso es lo que los discípulos entendieron antes del encuentro con Jesús resucitado, temerosos. Impacto con alguien que no saben si es un espíritu o es Dios. Jesús los convence, no por las señales, no por la vista, sino por la escritura, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, que es lo que les había predicado y que estaba en la escritura, y se les abre el entendimiento. Y ahí recién viene la gran comisión, una supercomisión que va a implicar predicar y compartir esta maravillosa noticia. Tú tienes salvación por medio de Jesucristo. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y ellos por eso se quedaron y esperaron la venida del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo los llenó y todos ellos salieron a predicar y dieron su vida por este evangelio. ¿Y saben qué, amados? Ellos no tuvieron reparación. Lo tenían tan claro. Era una convicción tan clara en ellos que no tuvieron miedo, no tuvieron temor y simplemente lo hicieron. Amado, amada, usted que me está viendo en esta mañana, ¿tiene claro el Evangelio? ¿Entiende bien qué son buenas noticias? Porque si usted ha entendido bien qué son las buenas noticias, usted va a salir a compartirlas. Pero si usted no ha entendido realmente qué es el Evangelio de Jesucristo, que usted está recibiendo la salvación por gracia y que Cristo dio su vida por usted porque le ama, y usted entiende eso, usted va a predicar. Pero si no lo hace, va a tener miedo, reparación y prejuicio. Yo quiero animarle a que usted entienda que hoy Jesús tiene buenas noticias para ti. Y si ya las recibiste, es para que las compartas con gozo. Y si aún no las has recibido, Dios te invita a que tú creas en su salvación, porque a esa es la mejor buena noticia que ha podido llegar a tu vida. Vamos a orar. Quiero orar por ti, para que el Señor te guíe en tu caminar y que hoy sea un día de mucha bendición, que hoy puedas predicar el Evangelio, puedas dar buenas noticias a los que te conocen. ¿Sí? Oramos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Dios, por las buenas noticias que tú nos das.
que Jesucristo está vivo y nos ofrece la salvación. Y te pido por todos nuestros televidentes, por todos los que nos están viendo, que ellos puedan predicar ese evangelio, pero primero entenderlo, entender lo que es la mejor noticia que ha podido llegar a sus vidas y que al entenderla, asimilarla y creerla, la puedan compartir con otros. Gracias, Señor. Guíanos hoy y que sea un lindo día de mucha bendición en todo lo que vamos a hacer. Lo hacemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Muy buenos días.